Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta ocasión va a ser uno especial en el cual me voy a enfocar en hablarles acerca de un tema que fue aparentemente oleado y sacramentado en la semana que comenzó el día 11 de julio de este año 2022 y tiene que ver con el proyecto de acuerdo para establecer un nuevo reglamento para el control del consumo de drogas aplicable a los diputados y las diputadas, entre paréntesis, sic punto, como me gusta decir a mí, en ejercicio. Este video se los debía, si es que ustedes son asiduos a ver Congreso en resumen, y este tema quiero abordarlo en todas sus aristas y explicar cómo fue el proceso para que este reglamento vea la luz. Primero que todo, debo consignarles que esto se empezó a gestar a partir del 4 de enero del año 2022 y es una moción parlamentaria presentada por los diputados de la Unión Demócrata Independiente que aparecen aquí en la pantalla. Si uno analiza la moción, los motivos de que se tenga que establecer este nuevo reglamento los podemos encontrar en un PDF que se encuentra abajo, en la parte de ingreso de proyecto. En la parte de los considerandos nos dicen lo siguiente. Primero, que la función parlamentaria debe ser desarrollada libre de toda dependencia a drogas y otras sustancias nocivas para la salud, en virtud del principio de probidad y transparencia que rige al Congreso. Segundo, que se detecta la necesidad de establecer medidas destinadas a asegurar que el principal órgano de representación ciudadana y particularmente diputados estén libres de toda dependencia a drogas y otras sustancias nocivas para la salud que alteren o debiliten su desempeño en el Congreso. Y, fundamentalmente, el considerando número 3, que diputados de la Unión Demócrata Independiente, UDI, presentaron una indicación a la Ley de Presupuestos para el año 2022, esto fue durante el año 2021, particularmente a la partida 2 del Congreso Nacional, capítulo 2, introduciendo una glosa nueva al programa 1 correspondiente a la Cámara de Diputados a fin de controlar el consumo de drogas en parlamentarios conforme al siguiente texto. Abre comillas. Se destinarán recursos para exámenes de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud sin la debida autorización contempladas en la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que se realizarán, refiriéndose a los exámenes, en forma aleatoria y semestral a los diputados en ejercicio. Esta indicación fue aprobada en su época por 108 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, se detecta, según los mocionantes, la necesidad de reglamentar el procedimiento de control de consumo de drogas en parlamentarios. A propósito de esto, tengo dos acápites que consignarles. Primero, es que la ley de presupuestos es una vez al año, es decir que estos exámenes tienen que realizarse única y exclusivamente durante el año 2022, pero el reglamento va a ir más allá, ¿bien? Y que existe en la actualidad una ley donde esto se hace obligatorio para los parlamentarios y para altos cargos del gobierno, que se encuentra circunscrita a otra ley alojada en la Comisión de Seguridad de nuestro Senado, que aún no ha visto la luz. Se encuentra en el segundo trámite constitucional, como se pudiese decir, ya fue despachado por la Cámara de Diputados, entonces allí se trancó la pelota, es para combatir el narcotráfico. También vale decir de que este reglamento solamente va a regir para los diputados y no para los senadores, y para finalizar esta primera parte, que no nos debiese de extrañar de que a las altas autoridades les tengan que hacer exámenes de drogas, y esto es debido a que si uno va a empresas, ya sea públicas o privadas, donde por ejemplo tienen que manejar maquinaria pesada o mineras, les hacen test de drogas a los trabajadores, por ejemplo en esos casos antes y después de subir a la mina, test de orina en el caso en específico de esos trabajadores. Y los deportistas como el caso de
Erika Olivera, que estaba habituada a que le realizaran exámenes de drogas para detectar si estaba o no haciendo algo ilegal en el uso de su profesión, que era básicamente correr. Entonces, el estándar que existe en la actualidad para los funcionarios públicos ahora pretende elevarse con este reglamento, y dándoles una primera aproximación, ello se logra con creces. Bajo mi óptica, esto finalmente quedó bien hecho, aunque hay algunas partes que son bien polémicas y pudiesen cambiar en el futuro. ¿Quién vio el mañana? Pero esa es la primera aproximación que quiero hacer en torno a este asunto. Ahora vamos a ir a la tramitación del proyecto de reforma al reglamento de la Cámara de Diputados. Esto, en primer término, tal como nos consigna aquí la pantalla, se aprobó en general, o como se define en la jerga la idea de legislar, el 29 de junio del año 2022. Y ello fue por la siguiente votación: de 132 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Aquí en la pantalla pueden ver en color verde quienes votaron a favor de la iniciativa, en color rojo quien votó en contra, en color amarillo quienes se abstuvieron, y sin destacar los que por algún u otro motivo no votaron durante esta oportunidad. Entonces, el primer informe, como también se define a este trámite, tuvo que volver a la comisión, dado que el proyecto fue objeto de modificaciones, indicaciones se le dice en la jerga, y ellas fueron vistas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y esto, que se define también como el debate en particular, se generó en la sala de la Cámara de Diputados el día 13 de julio del año 2022, miércoles en específico. Y durante el transcurso de este video les voy a mostrar cómo fue la votación y les voy a narrar en qué consistió finalmente esta iniciativa. Para ello me voy a apoyar con un video que subí al canal asociado a Canal Proyecto Chile, Asuntos Comisionados, donde están todas las votaciones y voy a explicar más o menos en qué consistió la votación y hacer una video reacción con respecto a ello y leerle el proyecto cuando sea el caso. Entonces vamos a comenzar con el video. Acción. Corresponde votar, en segundo lugar, en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece un nuevo reglamento para el control del consumo de drogas aplicable a los diputados y las diputadas en ejercicio. En virtud de lo dispuesto en el artículo 131 del reglamento de la Corporación, los artículos segundo, tercero y noveno se dan por aprobados ipse iure, por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe ni de modificaciones en el segundo. Se ha renovado una indicación del diputado señor Juan Antonio Coloma, la diputada Pamela Giles y otros para intercalar en el artículo 1 entre el vocablo aleatorios y la palabra mediante la frase cuyos resultados serán públicos. En votación el artículo 1 del proyecto con la modificación propuesta por la indicación renovada. Antes de ver el resultado de la votación, yo les voy a mostrar en qué consiste ese artículo 1 y la modificación propuesta por los diputados que aquí habló el presidente de la corporación, Raúl Soto. En el proyecto de acuerdo nos dicen lo siguiente: este reglamento regula la prevención del consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas. Establece la realización periódica de controles a las diputadas y diputados, entre paréntesis SIC. En ejercicio, con el objeto de elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, junto con evitar la comisión de delitos del narcotráfico u otros relacionados a estos, y cualquier relación entre esta Cámara y las redes del narcotráfico que existen en el país. Los controles se verificarán con la realización de exámenes aleatorios mediante un procedimiento que siempre resguardará la dignidad de los parlamentarios, la imparcialidad del control y la confiabilidad de los resultados. Entonces, ¿qué era lo que pretendían los parlamentarios que presentaron la indicación? Tal como aparece acá en la pantalla, era intercalar en el artículo 1 entre el vocablo aleatorios y la palabra mediantes la frase cuyos resultados serán públicos. Ese es el primer tema a votar, porque si ustedes se dieron cuenta en la redacción del texto, en ninguna parte aparecía en este artículo primero el concepto público, para que todos nosotros sepamos fehacientemente los resultados de los test de drogas. Esto también es muy polémico, es muy polémico porque hay algunos que dicen de que esto no debiese de ser así, pero vayamos a la información más que a la opinión, en este caso en específico. Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 87 votos, 46 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. En votación particular, el artículo 4 del proyecto en los términos sugeridos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tanto en su primer como en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Gonzalo Vinter y que consta en las páginas 2 y 3 del reglamento. En votación. Antes del resultado de la votación, como escuchamos al principio, fueron aprobados ipso iure el artículo 2 y el artículo 3, y vamos a leer también el artículo 4 al respecto en esta oportunidad. El artículo 2 nos dice lo siguiente: para los efectos de lo que debe entenderse por sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, dependencia o adicción, prevención del consumo indebido de drogas, control de consumo, muestra y toma de muestra, se estará a lo dispuesto en la Ley 20.000 y en su caso a lo señalado en el artículo 2 del Decreto Supremo 1215 de 2006 del Ministerio del Interior, que establece normas que regulan las medidas de prevención del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado, así como el procedimiento de control de consumo aplicable a las personas que indica, conforme a lo establecido en la Ley número 18.575. El artículo número 3 nos dice lo siguiente: la Cámara de Diputadas y Diputados, entre paréntesis SIC punto, establecerá una política general de prevención y rehabilitación que permita prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes, psicotrópicas y alcohol, formulada por escrito, y un plan de actividades de prevención para todas las personas que laboran en la corporación. Para tal efecto, la Comisión de Régimen Interno y Administración podrá establecer un convenio de colaboración y solicitar la asesoría técnica del SENDA, que es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos dos artículos fueron aprobados ipso iure, como lo vimos anteriormente, y lo que se está votando ahora es el artículo 4 propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que es el siguiente: las diputadas y los diputados, entre paréntesis SIC punto, deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. El procedimiento de control comprenderá a todas las diputadas y diputados, entre paréntesis SIC punto, sin excepción, de manera aleatoria y semestral, mediante un sorteo que asegure que durante el periodo legislativo deba hacerse al menos 2 veces el control respectivo. Dicho sorteo se realizará en reunión de jefes de comités convocada especialmente al efecto. Cada año el primer control deberá efectuarse antes del 30 de junio y el segundo antes del 31 de diciembre. Y si ustedes se dan una idea, esto ya excede a la ley de presupuestos. Ahora esto va a ser permanentemente realizado, si es que no hay cambios más adelante en el futuro que nos indiquen lo contrario. Concluye el artículo 4 diciéndonos lo siguiente: con todo, la diputada o diputado, entre paréntesis SIC punto, cuyo resultado del examen sea positivo, se tendrá que someter a un nuevo examen en el control siguiente. El control se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ellos, observando las prescripciones de la ley número 19.628 sobre protección de los datos de carácter personal, o el texto que la reemplace. Y ahora vamos a ver cómo votó cada diputado este artículo 4, propuesto en votación separada por el diputado Gonzalo Vinter, que pretendía con ello, quizás junto con todas sus otras votaciones separadas que vamos a ver más adelante, que el proyecto se caiga. Así que corre video. Resultado de la votación. Por la unanimidad de 136 diputados. Aprobado. En este caso fue aprobado por unanimidad. Bien, aquí lo que hay que consignar es lo siguiente. Vamos al artículo 5, ya siendo aprobado el artículo 4. Se ha renovado una indicación de la diputada señora Ana María Gasmuri para reemplazar en el inciso primero del artículo 5 la frase "el examen de pelo por examen de orina". En votación el artículo 5 del proyecto con la indicación renovada.
El artículo 5 se vota como un todo incorporando la indicación de la diputada Gasmuri, y si se rechaza se tiene que votar el artículo en los mismos términos propuestos por la comisión, ahí haciendo una suerte de spoiler alert de qué fue lo que sucedió. El artículo 5 nos dice lo siguiente: para el efecto de los controles se deberá aplicar única y exclusivamente el examen de pelo. La diputada pretendía cambiar examen de pelo por examen de orina. Dichos controles serán realizados por un laboratorio cuyo funcionamiento esté debidamente autorizado por la autoridad sanitaria y se adjudicará cada 4 años mediante licitación pública. Vamos a ver el resultado de esta votación y la posterior porque ya les di el spoiler alert. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 48 votos, 85 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. En votación particular, entonces, el artículo 5 del proyecto en los términos sugeridos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tanto en su primer como en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Gonzalo Vinter y que consta en la página 3 del comparado. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 90 votos, 46 en contra. Aprobado. Y ahora viene una cuestión importante, porque en el artículo 6 se pretende renovar una indicación y que es la siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es mostrarles el texto completo y nos va a relatar el secretario general de la corporación mejor en qué consiste esto que pedía el diputado Johannes Kaiser. Se ha renovado una indicación del diputado señor Johannes Kaiser para reemplazar el inciso primero del artículo 6 por el siguiente, de cuyo tenor dará lectura el señor secretario. La indicación dice lo siguiente: dice, el secretario general deberá nombrar a un profesional de su dependencia, el cual deberá tener la calidad de funcionario público para que actúe como encargado de relacionarse con el laboratorio que se haya adjudicado el control del consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. Dicho funcionario será responsable de mantener una base de datos reservada con la identificación de las personas que sean sorteadas y de las que falten por hacerlo. Notificar personalmente al parlamentario seleccionado de manera aleatoria que debe someterse a control y posteriormente, por conducto del secretario, informar sus resultados. Para este efecto será guiado inmediatamente desde su notificación hasta el lugar en que debe realizarse el control. Facilitar que los seleccionados declaren antes de someterse al examen cualquier medicamento respaldado con certificación médica que pudiera afectar con un resultado positivo los controles a realizarse. Y participar en la toma de muestras y adoptar las medidas para asegurar su inviolabilidad e individualidad. Muchas gracias, señor secretario. En votación particular, la indicación renovada para reemplazar el inciso primero del artículo 6 del proyecto. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 71 votos, 56 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Entonces se pudieron dar cuenta cómo cambió la cosa, para que saquen sus propias conclusiones y que le hicieron caso a este parlamentario Johannes Kaiser. Sigamos adelante con la votación. Ahora la vamos a mostrar también en la pantalla con la lectura del señor secretario. Se ha renovado una indicación del diputado señor Rubén Oyarzo para reemplazar el artículo 7 de la siguiente manera, de cuyo tenor dará lectura el señor secretario. La indicación del diputado es para reemplazarlo de la siguiente manera el artículo 7. Todos los diputados y diputadas de esta Cámara cuyo examen resultó positivo deberán presentar una autorización anticipada de levantamiento de secreto bancario por el lapso de 1 año, la que será enviada por escrito dentro de los 15 días siguientes corridos al inicio del periodo legislativo por el funcionario nombrado en virtud del artículo 6. Los y las parlamentarias deberán remitir en el respectivo funcionario la autorización firmada en un plazo de 10 días corridos contados desde que se conocieron los resultados del examen. Quienes se negaren al otorgamiento de esta autorización serán sancionados en la forma prevista en el último inciso de este artículo. Junto con el examen aleatorio establecido en el artículo 4, el parlamentario o parlamentaria deberá presentar al funcionario nombrado en virtud del artículo 6 de este reglamento las cartolas de todas las cuentas bancarias y de instituciones financieras que figuren a su nombre de los últimos 6 meses anteriores a la realización de dicho examen. Si el funcionario o funcionaria detectare movimientos que superen las 800 unidades de fomento individualmente considerados en su conjunto durante el lapso de 1 mes, derivará los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia de esta Cámara. La Comisión de Ética y Transparencia solicitará al diputado o diputada en cuestión la justificación del movimiento financiero.
El levantamiento se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ellos, observando las prescripciones de la Ley número 19.628 sobre protección de los datos de carácter personal o el texto que la reemplace. Si las o los diputados cuyo examen resultó positivo se negaren injustificadamente a entregar la información requerida a la que hace referencia a este artículo, serán sancionados por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados con las medidas que señalan los artículos 347 del Reglamento de la Corporación y las accesorias que indica el artículo 349 del mismo Estatuto Interno. Muchas gracias, señor secretario. En votación, la indicación renovada para reemplazar el artículo 7 del proyecto. Diputada Chicardini. Diputado Laván. Presidente, solamente... Dejen escuchar. Presidente, para que explique qué contiene esta indicación. La comisión votó en generalidad y este dice solo positivo. Solo positivo. Está bien, diputado. Se acaba de leer el texto completo de la indicación, diputado. Ya en votación. Si nos calmamos un poco y guardamos silencio, a lo mejor vamos a entender lo que estamos votando. Por favor, diputado. Diputado Sáez. Siéntense. Diputado Undurraga, diputado Sánchez. En votación. Por la afirmativa, 87 votos, 46 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Acá hay que explicar lo siguiente. Ahí se estaba quejando el diputado y la vaca porque solamente le van a hacer el levantamiento del secreto bancario a aquellos que hayan dado positivo en el examen. Esto es algo que no fue parte del informe de la comisión. Si uno aprecia, yendo al documento, ya les mencioné que el artículo 6º fue modificado, por ello no tiene sentido la lectura del mismo, de mi parte. El artículo 7 hablaba de todos los diputados y diputadas, entre paréntesis SIC punto, de esta Cámara, independientes de la realización del test de drogas, deberán presentar una autorización de levantamiento de secreto bancario, la que será enviada por escrito dentro de los 15 días siguientes al inicio del periodo legislativo, y etcétera. Entonces, ahora eso cambia. Solamente si dan positivo van a tener que tener esta cuestión del levantamiento del secreto bancario. Esto fue muy polémico. Ahí se los consigno para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bajo mi punto de vista, pudiera ser posible esto, pero no para el periodo actual, sino para un periodo posterior, porque las reglas del juego ahí cambiarían para los diputados actuales. Así lo veo yo. Es lo mismo que pasa con el test de drogas en el tenor de que tendría que realizarse 6 meses posterior a que el diputado ingrese. Esto me lleva a otro tema, eso del levantamiento del secreto bancario. ¿Qué pasaría con el caso de un parlamentario, hablemos en este caso de diputado, que le hacen el examen de drogas 2 meses o 1 mes después de que él ingresa a la Cámara de Diputados? ¿Tendría que ser sancionado? Porque pudiera ser de que él consumió drogas antes de ser puesto como diputado, pero ahí está el asunto de que el candidato a diputado también tendría que ser fiscalizado en este tenor. Compleja esa situación. Ahí se los dejo para su criterio. A ver qué opinan al respecto. Sigamos con la votación posterior. En votación, diputado Rotecochea, por favor, volver a su pupitre. Diputados, diputadas, por favor, guardar silencio y respeto en la sala, volver a su asiento, sentarse, calmarse y podamos continuar con el debate. En votación particular, el artículo 8 del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tanto en su primer como en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Gonzalo Vinter y que consta en las páginas 6 y 7 del comparado. En votación. Vamos a leer en qué consiste este artículo 8. Artículo 8. En los contratos que se celebre con el laboratorio que se adjudique la licitación, deberá estipularse la obligación de aquel de contar o implementar que los controles garanticen la existencia de un sistema de cadena de custodia de muestras que asegure la confiabilidad del proceso, que los análisis de muestras se efectúen mediante técnicas validadas y que se mantengan contramuestras para verificación
corporación en caso de resultados positivos. Con todo, el laboratorio, cada vez que se realice un control, deberá entregar a la corporación, a través del funcionario encargado, un informe que indique las menciones a que hace referencia el artículo 20 del Decreto Supremo 1215 antes aludido. Vamos a ver cómo votaron este artículo los diputados. Toda la votación. Por la afirmativa, 135 votos, una abstención. Aprobado. En votación particular el artículo 10 del proyecto con la modificación de referencia sugerida en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Gonzalo Vinter y que consta en la página 7 del comparado. En votación. Antes de hablar del artículo 10, hay que consignar de que el artículo 9, tal como se indicó al principio, fue aprobado ipso iure. Y el artículo 9 nos dice lo siguiente: todo parlamentario o funcionario que tenga conocimiento de controles de consumo deberá mantener reserva en relación a la realización y resultado de los mismos y a la identidad de las personas controladas. El artículo 10, que está en votación, nos dice lo siguiente: el secretario general o el funcionario que éste designe deberá notificar personalmente y por escrito a las diputadas o diputados, entre paréntesis sic punto, sorteados para el control. Si la persona sorteada se negare injustificadamente a la realización del control a que hace referencia el artículo 5, será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara con las medidas que señala el artículo 347 del Reglamento de la Corporación y las accesorias que indica el artículo 348 del mismo estatuto interno. Si se dan una idea, aquí ya no aparece ni inhabilidades ni nada, porque eso sería considerado como inconstitucional. Cuando hablo de inhabilidades me refiero a inhabilidades para votar ciertos proyectos de ley. Ello es algo que nace de motu proprio, como me gusta decir a mí, de cada parlamentario, y tú no lo puedes exigir ni menos en un reglamento. Para ello tendría que ser una reforma constitucional. Entre comillas, el mayor castigo que tienen los parlamentarios en este tenor son dos: uno, que el resultado va a ser público, y segundo, el tema del levantamiento del secreto bancario. Vamos a ver cómo votaron los parlamentarios el artículo 10. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 136 votos. Aprobado. En votación particular el artículo 11 del proyecto con la modificación sugerida en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que consta en las páginas 7 y 8 del comparado. En votación. Antes del resultado de la votación vamos a consignar en qué consiste el artículo 11. Los resultados de los exámenes efectuados a las diputadas y diputados, entre paréntesis sic punto, deberán ser tratados conforme con lo dispuesto en el inciso primero de la letra C del artículo 5 de la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 131 votos, 5 en contra. Aprobado. Se ha renovado una indicación del diputado señor Juan Antonio Coloma y la diputada Pamela Giles para sustituir el artículo transitorio por el siguiente, de cuyo tenor dará lectura el señor secretario. El artículo transitorio dice: todos los diputados y diputadas en ejercicio deberán someterse a un control de droga dentro del plazo de 30 días contado de la fecha de aprobación del presente reglamento, sin perjuicio del segundo procedimiento de control a que se refiere el artículo 4. Para estos efectos se aplicará única y exclusivamente el examen de pelo. La Secretaría General, previo acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Administración, podrá adjudicar la toma de muestra de control a un laboratorio solo para el año 2022 y licitar durante este año el resto del periodo legislativo. Gracias, señor secretario. En votación la indicación renovada que reemplaza el artículo transitorio del proyecto. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 85 votos, 42 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Se despacha el proyecto.
Y antes de finalizar, tengo que consignarles de que esta indicación no se puede aplicar. Y eso debido a que una ley está por sobre un reglamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vimos anteriormente, la ley de presupuestos habla de semestral. Por lo tanto, este artículo transitorio va a quedar solamente en una intención de voluntades por parte de los diputados aparentemente. Pero de todas maneras es un punto político que es digno de destacar. Entonces, espero que este video les haya gustado. También que quienes hayan llegado hasta aquí se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.